este encuentro que ayer en una charla informal veíamos como uno de los primeros que se hace en el mundo con una perspectiva reflexiva, académica, analítica, para cuestionar esta nueva etapa de una limpieza étnica. Una limpieza étnica que se ha hecho en muchas oportunidades en la historia, pero que siempre ha partido de eso que llamamos vulgarmente de Occidente. La limpieza étnica se hizo en nuestra América Latina con los pueblos originarios entre el siglo XV y el siglo XIX y todavía continúa, lo vemos en el sur de Chile, sobre todo contra los mapuches, en zonas del Amazonas por parte de corporaciones que destruyen el medio ambiente, pero también destruyen a una parte integrante del medio ambiente que son los pueblos que viven en su interior. Una limpieza étnica que se han hecho, hoy quizá no se citó, pero es importante citarlo para mí, que se hizo en Turquía respecto a los armenios a principio del siglo XX, una limpieza étnica que se hizo también en el Congo belga, en una propiedad privada de un rey, también en ese siglo, una limpieza étnica que se hizo en África por parte de los alemanes, también en el sur de África, una limpieza étnica que se hizo efectivamente también en la Europa occidental contra los gitanos, contra los judíos en la Segunda Guerra Mundial, pero que fue también una limpieza étnico-política contra los soviéticos, contra los rusos, contra los húngaros, etc. Es decir, que Occidente, eso que llaman la civilización, es de donde ha partido, curiosamente, las formas más brutales de genocidio. Todos aquellos pueblos en Asia, sobre todo en África y en América Latina, que más han sufrido y siguen sufriendo la opresión de una lógica que conjuga esta brutalidad supremacista con el capitalismo, son los mismos que ejercen esta acción criminal en, como dice mi amigo Sergio Rodríguez Gelfenstein, en el cercano Oriente. Y creo que eso merece no solamente una actitud, por supuesto, como la estamos tratando de compartir acá, reflexiva, sino política. No solamente debemos hacer que nuestra voz se escuche denunciando la masacre, sino explicando cuáles son sus orígenes y cuáles son sus derivas en el marco de un conflicto global que pretendo abordar, aunque sea sintéticamente, en 10 minutos. Me olvidaba entonces de los dos agradecimientos que quiero hacer y que informalmente comentaba hace un rato. Este encuentro internacional se puede hacer en muy pocos países en el mundo y uno de ellos es en la República Bolivariana de Venezuela, solidaria con todas las luchas de los pueblos, de los desarrapados, de los humillados, de los discriminados. Lamentablemente en un país como la Argentina sería muy difícil cuando tenemos un presidente que apoya las políticas de la masacre de Benjamín Netanyahu que se desarrollan hoy en Gaza, y entonces creo que muchos de los que hemos viajado para llegar acá estamos honrados de estar en un país efectivamente que ha recuperado el orgullo para América Latina desde diciembre de 1998 y que ha sido el inicio de poder pensarnos con autonomía, con libertad, frente al oprobio de las lógicas del imperialismo y el colonialismo que continúan todavía en el mundo de diferentes maneras. Una de las formas es obviamente, y que como yo lo comenté antes, se ha implementado en varias oportunidades, es la limpieza étnica. Imperialismo, colonialismo y limpieza étnica es una tríada que va de la mano y está integrada en la lógica del capitalismo desde el siglo XV hasta la actualidad. Y eso es lo que se está haciendo hoy en Palestina. Un elemento clave para entenderlo en términos del siglo XXI es ver la confrontación
tectónica que aparece hoy a nivel global. Hoy hay una disputa entre un modelo globalista, neocolonial, neoliberal, financiarista, que lucha y que intenta evitar la emergencia de un mundo horizontal, multicultural, con respeto a identidades, a religiones y a cultura. El globalismo quiere arrasar con todas las formas diferentes de percibir el mundo y construir una única manera de comer, de pensar, de soñar, de poetizar. Es lo que se impone básicamente desde Washington, Bruselas, la OTAN, el Fondo Monetario, y que se están encontrando en el día de hoy en el G7 en Italia. Ese modelo, el modelo occidental, es el que ampara, defiende y garantiza lo que hoy está haciendo Israel en Palestina. Sin esa infraestructura, que no es más que el 18% de la población mundial, hoy no podría suceder este crimen de lesa humanidad que se sucede diariamente en Gaza. Porque hay un amparo no solamente en términos militares y de financiamiento hacia Netanyahu, sino que hay una construcción cognitiva feroz de medios hegemónicos a niveles globales que le quieren hacer creer al mundo, en principio, que todos los judíos están de acuerdo con esto que se hace. Y por eso es importante esta mesa, para mostrar que hay muchos Chomsky en el mundo, que no somos nosotros tres solamente, hay muchísimos. Y se vio en las últimas semanas y meses en distintas universidades del mundo, donde colectivos de estudiantes judíos, incluso con banderas de Palestina, derivaban en manifestaciones, cuestionaban la masacre, aceptaban incluso a la resistencia como una manera honrada de poder, de alguna manera, defenderse frente al oprobio y la masacre. Y advertían al mundo que esta confusión hay que destronarla. Israel, en principio, no es una democracia, porque uno de los elementos que se dice es una democracia contra autocracias. No hay una democracia en Israel en la medida que hay 2,5 millones de personas en Cisjordania sin derecho a voto, sin derecho a la misma justicia que tienen 60 kilómetros del otro lado, con sus tierras ocupadas, con su agua robada. No hay democracia en Israel. Es una gran falacia y hay que denunciarlo. Israel no es un país democrático. Es democrático si todos los ciudadanos tienen los mismos derechos, y no lo tienen. Hay una parte, insisto, 2,5 millones en Cisjordania y 2 millones en Gaza que no tienen derechos ciudadanos plenos de ningún tipo, ni a ser parte de un país único y ni siquiera tampoco de ser un país autónomo y soberano. Creo que es muy importante aclarar esto porque desmonta una gran mentira de que le hace creer al mundo que hay democracias contra autocracias. Y eso es una gran falsedad de esta lógica geopolítica que dice que las reglas se ponen en Washington, no en Wall Street, en el complejo militar industrial y en las transnacionales, la tríada real del poder global, y que todos los otros, sea Rusia, sea Irán, sea China, no son países realmente democráticos. Bueno, tenemos que decir efectivamente que eso es una gran falacia también, y que no hay nadie que pueda explicar qué es la democracia y que cada pueblo define los formatos que considera válidos para enfrentarse a los problemas que cada país tiene. Y probablemente sí haya países más democráticos que otros, sin duda. Venezuela y Cuba son muchísimo más democráticos porque demos pueblo y cracia poder, las dos palabras olvidadas de Occidente, es donde el pueblo tiene poder. Y el pueblo tiene poder en los lugares donde el poder no está sustituido por las corporaciones y las transnacionales y el dinero, que compra medios y reestructura espacios cognitivos de la sociedad.
En ese marco es muy importante defender el criterio de que la tradición judía no solamente vivió muchísimo más en paz con el mundo islámico que con el mundo cristiano. Mientras se asesinaba y se quemaba judíos en Europa Occidental, los judíos vivían en el Magreb, en Irán, en Arabia, sin problema. Participaban incluso conocidamente sus intelectuales en España en el siglo XI, médicos judíos, no había, sí, comparativamente, por supuesto que hubo conflictos a lo largo de la humanidad, pero los que tuvieron los judíos o los islámicos en la época de las cruzadas, en el mundo cristiano, es infinitamente superior al daño que han vivido en otras colectividades. Entonces, este invento de hacer del problema del cercano oriente un problema absolutamente político y convertirlo en algo vinculado a la religión es otro de los argumentos que hay que desmontar. Acá no hay un problema de miradas con respecto al mundo. Ayer me enteraba la fecha. Creo que el lunes que viene se celebra el Día del Sacrificio en la tradición islámica. El Día del Sacrificio, y retomo algo que decía Pepe, tiene que ver con el sacrificio que Dios aparentemente le habría pedido a Abraham en relación a Isaac / Israel. En la tradición judía, para los islámicos, Moisés es un profeta, Jesús es un profeta. Estamos hermanados, aquellos que son creyentes, que no es mi caso, que soy un judío ateo como muchos otros, están hermanados por una tradición cultural y o religiosa. Es decir, que hay un elemento clave del colonialismo mental impuesto desde eso que llaman Occidente civilizado y que es una suma de guerras, muertes, limpieza étnicas y genocidios, a hacernos creer que lo que pasa en Palestina es una guerra interreligioso. Lo que pasa en Palestina básicamente es la imposición de un modelo occidental que pretende arrasar con culturas nativas, como lo ha hecho en América, como lo intentó hacer en África, y ahora lo está haciendo como limpieza étnica en Palestina. Y creo que es relevante que nosotros denunciemos, en tanto partícipes, como muchos otros, de una tradición humanista y en mi caso de izquierda y revolucionaria judía, de que no podemos ser cómplices con eso. Tenemos que elevar la voz, tenemos que advertirle al mundo que las formas de ser judíos no son únicas, de la misma manera que no son las formas de ser cristianos no son únicas, ni las formas de ser islámicos son únicas. En Argentina formo parte de una organización que se llama Llamamiento Argentino Judío, y que nos solidarizamos y reivindicamos el derecho de Palestina a tener su propio Estado. Y trabajamos con los curas en Opción por los Pobres, que son sacerdotes católicos que obviamente coinciden en esta perspectiva con nosotros, pero tienen una perspectiva respecto a las luchas populares idénticas y muy similares a nosotros. Pero también estamos en el antagonismo de la derecha de la colectividad judía o de la derecha cristiana, mucha de ella convertida en sionista. Cristianos, católicos, evangélicos, neoprotestantes, llevando banderas de Israel como Bolsonaro y como Milei. Pero no la bandera de Israel en tanto una nación, la bandera de Israel en tanto expresión de una lógica imperial que viene de la mano de esta fase del capitalismo que está intentando llevar a la destrucción global. Y voy a terminar con un elemento que tiene que ver con lo geopolítico. Si uno mira con claridad cuáles son los posicionamientos de los distintos países en el mundo en relación a esta limpieza étnica, ve que China y Rusia, desde el inicio del conflicto, de esta última etapa y los momentos anteriores, incluso desde la Unión Soviética, por supuesto, exigen que se conforme Palestina de acuerdo a las declaraciones de las Naciones Unidas, mientras que sistemáticamente Estados Unidos ha apoyado
los procesos bélicos y amparados y generados desde el gobierno de Israel. En ese marco, esta contradicción que existe en el mundo entre globalistas unilateralistas que pretenden imponerle reglas y sanciones al resto del mundo está justo en las antípodas de aquellos que consideramos que la liberación de los pueblos es el único camino posible. América Latina tiene una responsabilidad en este momento de cara a la tragedia que se está sucediendo en el Cercano Oriente. Nosotros tenemos una relación de 5 siglos de expoliación de 3 imperios, el español, el británico en la actualidad el de Estados Unidos. Curiosamente, esos 3 imperios hoy apoyan fuertemente, esos 3 imperios o ex-imperios apuestan hoy firmemente a Israel y a Netanyahu. En ese marco, desde América Latina, creo que tenemos que construir una red internacional que suponga un repudio a esta brutalidad fascista, por un lado, y por el otro lado, una alternativa para este mundo que está emergiendo y que sin duda va a triunfar y que es de mayor libertad, autonomía y multilateralismo que expresan hoy los BRICS o los BRICS Plus, en el cual Argentina debió entrar el 1 de enero último, del cual Brasil es parte y que supone de alguna manera un mundo más equilibrado y que pone a las lógicas imperiales en un lugar de mayor debilidad. Y en ese marco creo que hay una lucha que también hoy en Ucrania se expresa esa misma lucha. Rusia se ha defendido frente a una promesa incumplida en 1994 de que la OTAN no iba a avanzar y desde ese momento hasta hace unos meses antes de la operación militar especial ya había sumado 13 países. Es la misma pelea, aunque no lo creamos, la misma pelea la que se desarrolla hoy contra el fascismo en Ucrania. Fascismo, y esto lo quería decir y me lo olvidé, expresado por sectores que habían sido derrotados entre 1917 y 1923, donde se produjo la primera revuelta contra la Unión Soviética por parte de los llamados ruso-blancos, apoyados por británicos y franceses en aquel momento, lucha en la cual Lenin envió al jefe del Ejército Rojo, un muchacho que se llamaba Lev Davidovich Bronstein, efectivamente bien nombrado por mi amigo brasileño, que los derrotó en el año 23 y uno de esos sobrevivientes derrotados se fue al exilio en Alemania, se llamaba Josep Bandera y volvió en el año 41 con tropas ucranianas, sobre todo la división Galizien, que eran los responsables del genocidio de los gitanos judíos comunistas soviéticos en Ucrania. Mataron 3 millones de ucranianos. La división Galizien se ocupaba de la Shoah de las balas, era el jefe político y militar de las divisiones nazis ucraniana y era el responsable de reclutar los ucranianos que cuidaban los campos de exterminio y los campos de concentración, que la mayoría de los cuales eran ucranianos y croatas. Por eso Putin hoy habla de que uno de los 3 objetivos centrales de la lucha en Ucrania es la desnazificación. Y la desnazificación incluye hoy a Zelensky e incluye hoy a Benjamín Netanyahu. Nada más, gracias.